Salud Pública, Juan Carlos Said, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá, como siempre. Sí, no, gracias a usted por estar siempre dispuesto a conversar con nuestros auditores y auditoras también. Preguntarle en primer lugar, porque vamos a hablar de toda la polémica que ha rodeado esta devolución de las ISAPRES, de estos cobros que finalmente quedaron establecidos en la ley corta, el mecanismo para que fuesen devueltos. Y la gran pregunta que surge, doctor, es si esto era evitable o no. A su juicio, ¿qué pasó acá? A ver, creo que efectivamente el sistema se enfrentó a una situación imposible, en donde, por un lado, había una necesidad de darle una salida a la crisis aguda de las ISAPRES y evitar un colapso súbito del sistema asegurador. Y al mismo tiempo no había consenso para lograr una reforma de fondo. Es decir, lo que nuestro sistema de salud necesita es una reforma de fondo del sistema de financiamiento, que implica avanzar hacia un seguro nacional de salud que integre prestadores públicos y privados y que tenga seguros complementarios que funcionen con FONASA. Esa es la reforma probablemente que sería más eficiente o más adecuada para mejorar la equidad y mejorar la calidad del financiamiento. Desgraciadamente no hay un acuerdo respecto a reformas de fondo y entonces lo que se aprobó fue una ley parche, que lo que hizo fue darle un poquito de oxígeno al sistema de ISAPRES, no soluciona la crisis estructural del sistema de financiamiento y se convierte en una ley entonces que no deja satisfecho a nadie, no deja satisfecho a las ISAPRES, no deja satisfecho a los pacientes, no deja satisfecho a nadie. Y como muchas cosas que a veces suceden producto de legislar con apuro o legislar simplemente pensando en corto plazo, se aprobó simplemente un parche y eso es lo que estamos viendo ahora, los efectos de una solución a medias. Sí, ¿cómo está Juan Carlos? Te habla Patricio López. Em, ¿Qué te parece esto que lo veníamos conversando, que es un poco lo que ha provocado tanta indignación en la ciudadanía, de que los parlamentarios, de que en general el sistema político se echan la culpa, nadie se quiere hacer cargo de lo que legislaron, algunos se declaran sorprendidos por la forma de pago? Citábamos a un diputado que decía, sí, les dimos 13 años, pero no pensábamos que iban a ocupar los 13 años. Bueno, ¿qué podría decir sobre eso? Creo que efectivamente hay una especie como amnesia colectiva, en que parece que nadie votó, que nadie supo lo que se estaba votando, y Amnesia eso lo estás diciendo de manera elegante, por cierto. sí, sí, es Sí. una amnesia colectiva. Ahora, a mí lo que más me preocupa es que sigamos conversando acerca de esta discusión que es pequeña, que es de los pagos de las ISAPRES, de cómo ponemos un nuevo parche, un nuevo parche curita al sistema de salud, que sería hacer que las ISAPRES sigan de alguna forma sobreviviendo unos años más a un sistema que sabemos que es estructuralmente inviable. Los diputados y senadores deberían estar concentrados en legislar para el 82% del país, que cotiza en FONASA, que experimenta listas de espera, que necesita urgente un sistema de salud y de financiamiento público que sea más moderno, que sea independiente del ciclo político, que tenga mecanismos de pago más eficientes, que entregue mejores coberturas, que se empodere en defender a los pacientes y que no sea simplemente un seguro de salud que pasa recursos del Estado a los hospitales, pero no le pide, pero que no exige, que no fiscaliza. Entonces creo que efectivamente seguimos conversando acerca de las ISAPRES y nos olvidamos que la gran mayoría de los chilenos están en FONASA. Entonces se ha generado una especie de desigualdad legislativa, una gran inequidad al momento de legislar, en donde senadores y diputados llevan 2 años conversando acerca de la ISAPRES, se aprobó una ley y ahora incluso algunos hablan de, mira, es que deberíamos volver a legislar o hacer un nuevo trámite respecto a la ley corta de ISAPRES para ver, bueno, que quizás se pague de otra forma, que se pague en plazos más cortos. E insisto, nuevamente lo que estamos haciendo es legislar acerca de las ISAPRES cuando FONASA sigue creciendo, 350.000 afiliados por año han migrado desde ISAPRES a FONASA. Entonces cada día más FONASA se está convirtiendo de facto en el Seguro Nacional de Salud y de ahí la importancia de que los esfuerzos legislativos se dirijan hacia allá y que no sigamos en este debate que finalmente creo que nos impide tener una visión con perspectiva, con altura de miras y darnos cuenta que el verdadero problema ya no son las ISAPRES, que es un sistema que está en extinción. O sea, acá no estamos hablando de que las ISAPRES en la forma en que, digamos, están estructuradas como sistema
excepto que se hicieran cambios muy potentes que implicarían, por ejemplo, crear un fondo común entre ISAPRES, crear un sistema de atención primaria que les permita, digamos, ser más eficientes, que se terminen las preexistencias, excepto que se hagan unas reformas extremadamente de fondo. El sistema de ISAPRES es inviable y el foco de la legislación en el Congreso debería estar en modernizar FONASA. Ujú. Ahora, doctor, la excusa de los parlamentarios o de los representantes políticos de poner tanto énfasis en el tema de la ISAPRE es que está, por así decirlo, concatenado al sistema público, que una cosa, por ejemplo, si es que no se da una solución a la compleja situación de la ISAPRE, eso va a repercutir en algún punto en el sistema público y por lo mismo sostienen nos tenemos que abocar a esto. ¿Es válida esa excusa o no? A ver, creo que esa excusa, digamos, no la encuentro válida considerando que la última reforma significativa del sistema de financiamiento en salud fue el GES, y el GES fue hace 20 años. O sea, que a mí que me digan que en 20 años no ha habido tiempo, no ha sido posible legislar respecto a FONASA, lo encuentro realmente insólito. O sea, creo que simplemente se legisla no pensando en el interés de la mayoría de la población, sino muy preocupado probablemente, bueno, del mismo sistema en el que cotizan muchos parlamentarios, y donde se pierde de vista la perspectiva. O sea, uno siempre en medicina está preocupado de los, digamos, de los grandes números en salud pública, que es lo que afecta a la gran mayoría de la población. Entonces muchas veces perdemos el foco, y justamente lo que me gusta a mí poner acá sobre la mesa, el punto que quiero hacer, es que hay que cambiar el foco. Acá hay que pensar en, bueno, cómo vamos a mejorar la gestión de los hospitales, cómo vamos hablemos de licencias médicas. O sea, hablemos acá que, por ejemplo, el año 2000, en los últimos 2 años se perdieron el equivalente a 3 hospitales de El Salvador en licencias médicas fraudulentas, ¿no? Licencias médicas que le están costando hoy en día a FONASA 66% de la cotización del 7%, es decir, 2 de cada 3 pesos del 7% que aportan las personas a FONASA va a pagar licencias médicas. O sea, un porcentaje de ellas son licencias fraudulentas. Entonces, efectivamente, FONASA y el sistema de licencias médicas tiene grandes espacios para reformas, grandes lugares donde se pueden buscar más eficiencias que requieren mejorar la fiscalización de licencias, mejorar las sanciones de la emisión de licencias fraudulentas. Entonces deberíamos enfocarnos en esas cosas, ¿no? Y no seguir dándole vuelta al tema de la ISAPRES, que parece un cuento de nunca acabar y donde perdemos de vista el foco de las grandes políticas de salud pública. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Juan Carlos Said. Juan Carlos, hay un desafío grande para el sistema político. Disculpa si te suena un poco impreciso el término, agregaría para la opinión pública, en el sentido que ocurre aquí la vieja historia de los incumbentes, ¿no? O sea, la idea de poder avanzar hacia un sistema de salud que funcione mejor y que garantice el bien común o que la cartele de la mejor manera posible, contrasta con el peso puro y duro de los intereses particulares, ¿no? Y mencionábamos más temprano, también lo hacíamos ayer, como por ejemplo el poder acumulado por las ISAPRES, aquellas que provienen de compañías norteamericanas y que amenazan con llevar a Chile al CIADI, aquellas que son dueñas de medios de comunicación y que tratan de instalar una línea editorial, aquellas que inciden de maneras que no llegamos a saber en el desempeño de los parlamentarios. Son factores que no se pueden soslayar de un análisis respecto a cómo hacemos una transición hacia otro sistema, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre eso? ¿Dónde ves oportunidades a este poder acumulado para que efectivamente podamos iniciar el camino que tú nos estás señalando en esta entrevista? Bueno, yo creo que efectivamente las ISAPRES se encuentran en un punto que es no solo financieramente frágil, sino políticamente frágil. Ya no son las ISAPRES del año 2010, en el sentido de que, primero, están muy fragmentadas entre ellas. Hoy tenemos ISAPRES con intereses diversos. Por ejemplo, existen algunas que están integradas con prestadores, otras que no. Existen algunas que son chilenas, otras que son de aseguradoras internacionales que están pensando en irse del país o que incluso tienen sus instalaciones a la venta. Entonces eso también ha generado discrepancias internas en el gremio, a lo cual hay que sumar que efectivamente la pérdida constante de afiliados que han enfrentado alrededor de 350.000 afiliados por año en los últimos 2 años, hace que evidentemente el tener menos afiliados les va haciendo perder peso político. Entonces, evidentemente hoy se encuentran en situaciones en donde las reformas que
quieren hacer ahora, o que les gustaría a ellos, como por ejemplo que se aprobara un fondo común inter-ISAPRES, que eran reformas que ahora, digamos, desean que se realicen, en su momento se opusieron, ¿no? Hace 10, 15 años, cuando estaban en situación de poder y cuando efectivamente tenían, digamos, grandes utilidades, las ISAPRES se opusieron a esas reformas que hoy en día piden, pero hoy en día las piden en una situación, evidentemente, de menor influencia y también de una gran pérdida de legitimidad, que al final es un problema serio que han enfrentado y que justamente esta última crisis que están viendo profundiza esa crisis de legitimidad, porque la crisis de la ISAPRE es doble. Por un lado, es una crisis de financiamiento, una crisis en donde es un sistema que se volvió ineficiente, un sistema que vivía de constantemente subir los planes, constantemente cobrar más, al mismo tiempo dependía mucho de realizar exámenes, procedimientos en clínicas que estaban integradas con esas ISAPRES sin ningún énfasis sin muy poco énfasis en la prevención, en la atención primaria, en los mecanismos que permitieran dar una mejor atención al menor costo posible, y al mismo tiempo se fueron sumando factores de legitimidad que se manifestaron en los 600.000 recursos que se estaban presentando ante la Corte de Apelaciones previo al fallo de la Corte Suprema. O sea, 600.000 recursos por año, una cifra impresionante. Entonces hoy en día nos encontramos con ISAPRES que, si bien parecen, entre comillas, haber ganado con la ley corta, han tenido una victoria pírrica, ¿no? Donde efectivamente obtienen una ley que es un parche, que les da un poco de oxígeno por un par de años, pero al mismo tiempo profundizan una crisis de legitimidad, al mismo tiempo que se debilitan en su influencia política, fundamentalmente por las discrepancias que hoy en día tienen entre ellas, por el menor número de afiliados que tienen. Entonces la situación realmente para las ISAPRES es crítica. Si a esto además sumamos el hecho que hoy en día hay una gran cantidad de compañías de seguros general que están viendo con muy buenos ojos el proyecto que aprobó el gobierno de la modalidad de cobertura complementaria, que se aprobó junto con la ley corta, que es un proyecto del que se ha hablado muy poco en la prensa y que va a permitir que existan seguros de segundo piso, es decir, seguros que sean complementarios con FONASA, que permitan complementar lo que no cubra, por ejemplo, FONASA en una clínica o en un prestador privado, pero con la ventaja, estos seguros, de que van a funcionar con una prima conocida, es decir, un precio fijo. Son seguros que no van a discriminar por persistencias y que en ese sentido van a permitir van a ser seguros regulados, es decir, a diferencia de las ISAPRES, no van a discriminar por persistencias, van a tener un precio fijo y van a estar disponibles para todos los afiliados de FONASA. Y eso también finalmente es otro de los grandes nubarrones que enfrentan las ISAPRES, dado que la modalidad de cobertura complementaria, que probablemente entre en vigencia el año 2026, va a acelerar la migración de afiliados desde ISAPRES a FONASA y probablemente lleve a consolidar a FONASA como un seguro nacional de salud. Doctor, tomando en cuenta este escenario que a todas luces es poco favorable para las ISAPRES, por lo menos como las conocemos actualmente, cuesta entender desde el punto de vista del sentido común que exista tanta resistencia a avanzar en un cambio en el sistema. A su juicio, ¿por dónde pasa esa resistencia? ¿Qué impide que efectivamente, ante un escenario que a todas luces es inevitable, se fuerce mantener algo que no tiene futuro en el fondo? A ver, creo que por un lado nuestro sistema tiene una crisis política, hay una crisis de fragmentación del poder político, de diputados que no se ponen de acuerdo en nada, excepto en torno a legislar respecto a un feriado, ¿no? O sea, es lo único que hoy en día que parece ponerse de acuerdo los diputados. Entonces, uno dice, mira, una reforma de salud es de las cosas más complejas que hay, no solo en Chile, en todo el mundo. Yo no conozco ningún país donde las reformas de salud se aprueben fácil. ¿Por qué? Porque involucran a muchos actores, involucran a prestadores, a médicos, a otros gremios de salud, a los laboratorios, y eso es en todo el mundo. Recordemos, por ejemplo, que, no sé, en Estados Unidos, desde que se aprobó Medicare, que fue la principal reforma de salud en los años 60, pasaron casi 40 años hasta que se aprobó Obamacare, ¿no? Que fue la siguiente gran reforma de salud que hubo, y entre medio hubo varias reformas fallidas, ¿no? Un intento de Bill Clinton. Entonces, Chile no escapa en ese sentido a algo que se suele ver en el resto del mundo. Y creo que un buen termómetro de lo difícil que va a ser aprobar cualquier reforma relevante en salud es lo que está pasando con la reforma de las AFP, que finalmente las AFP es una reforma mucho más sencilla que la reforma de salud. ¿Por qué? Porque son menos las personas involucradas, porque el debate se centra en cosas como bien puntuales, en que cómo vamos a distribuir un 1 o un 2%.
mientras que la reforma de salud involucra muchísimas más cosas, cómo le vamos a pagar a los prestadores, cómo se va a relacionar FONASA con el sector privado, con los pacientes, con los médicos, etcétera. Entonces, creo que es justamente si un sistema político no logra ponerse de acuerdo en algo más simple, que es como la reforma de AFP, yo no veo cómo va a poder ponerse de acuerdo en una reforma al sistema de salud. Y concuerdo con otras personas que han planteado esto, que necesitamos una reforma del sistema político, necesitamos reducir la fragmentación, mejorar, crear un sistema también que permita, digamos, grandes acuerdos, y podamos hacer cosas que ya hemos hecho en Chile, como por ejemplo aprobar el GES, que fue una gran reforma que mejoró la equidad, mejoró la solidaridad del sistema, mejoró la eficiencia también. Bueno, estos son temas en los que hay que ir al fondo, ¿ah? A veces nos quedamos, como decía Juan Carlos Said, en la superficie, y yo adhiero a lo que él plantea. Es muy indignante y nos hacemos parte de esa indignación que una deuda se pague con chauchas, no con goteos, pero bueno, lo que realmente importa, además de eso, es cómo proyectamos en el futuro un sistema de salud que efectivamente funcione bien, ¿no? Y eso requiere reformas estructurales que, qué duda cabe, no están exentas de dificultades, pero ese camino no hay que dejar de verlo, porque si no nos quedamos en los chicos, po. Claro, efectivamente, yo creo yo quiero reforzar ese punto, que concuerdo en que es indignante que a alguien se le ofrezcan, digamos, que se le pague a los pacientes en cuotas que a ningún paciente mismo se lo van a ofrecer, por ejemplo, al pedir un crédito, ¿no? A nadie, quizás en un crédito hipotecario te van a ofrecer pagar en 50 cuotas, pero en ningún otro crédito, ninguna persona le ofrecen esas condiciones que se le ofrecieron a las ISAPRES. Pero por otro lado, creo que lo más indignante es que sigamos discutiendo acerca de las ISAPRES y no nos concentremos en el sistema de salud que atiende a la gran mayoría de los chilenos, que es FONASA, y que hace rato necesita una reforma que no avanza en el Congreso. Doctor Juan Carlos Said, muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un buen día. Gracias por la invitación, me gusta estar acá. Hasta luego. Chao, chao. 8 de la mañana con 2 minutos, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Antes de despedirnos, sí, comentar un poquito lo que fue esta noticia que sorprendió a muchos anoche. Una buena noticia en redes sociales del presidente de la República, Gabriel Boric, quien anunció que junto a su actual pareja, Paula Carrasco, serán padres. Así que ayer lo publicó en sus redes sociales con una fotito de una ecografía. No sé si el término correcto es foto, es la ecografía en el fondo, la imagen de la ecografía. Es que esa ecografía, las de ahora no son como las de antes. No. Yo me acuerdo que cuando me dieron la noticia de que iba a ser papá y que iban a ser Santiago, y las primeras ecografías a las que fuimos con mi señora, me sentí un poco culpable porque nos mostraban la imagen de la ecografía y yo no veía absolutamente nada. Así que envidio a la gente que, por ejemplo, cuando ve una ecografía identifica inmediatamente al puntito. Y luego a los 7 meses ya se les ve la cara. No, y ahí ya más, cuando ya está más listo. Oye, no, mencionar dos cosas. Primero, solo como una cosa frívola, ¿no? Estos comentarios que se han hecho de que los dirigentes o los ministros, ahora el presidente, usan los embarazos como herramienta política. Bueno, felicitaciones al presidente de la República por esto, y a su pareja, Paula Carrasco, ¿no? Y lo segundo, lo menciono nomás porque qué bueno que está dejando de ser un tema, pero pucha que costó que dejara de ser un tema. Padre soltero, madre soltera, ¿no? En la primera magistratura del país, cuestión que décadas hubiera sido motivo de escándalo, ¿no? Y que ahora funciona como funcionan tantas familias que no son las llamadas convencionales, aunque ya solo hablar de familias convencionales implica un sesgo, ¿no? Pero lo menciono nomás porque claro, lo que se estilaba era el matrimonio, tú sabes, por la primera dama. En los 90 recién se modificó el tema, Patricio. Así es. Bueno, en fin, Chile. Sí, y con hartos votos en contra, pueden buscarlo en internet. Ahí están, aún. Ya, 8:04, breve, alto, y Claudio Medrano vuelve en un ratito, yo sigo con ustedes.